Reciban un saludo del pastor José Nava, que está de viaje ahorita, está fuera de la ciudad, fue con su hija para Dallas y ya llegó con bien, así es que damos gracias a Dios. Y pues vamos a seguir con nuestro estudio bíblico ahí en Génesis. Ya estamos en el capítulo 29, Génesis 29. Vamos a ver ahora verso, del versos 1 al 20. Versos 1 al 20. Ahora sí me tocó buen trabajo. Dice, dice el hermano Reyes en la mañana, ¿verdad? Que nomás dos. Eh, el tema del día de hoy, el tema sugerido por el pastor era: para Dios no hay coincidencias, y sí queda bastante bien, eso tiene mucho ese tema. Ya meditándolo un poco más, me decidí por ponerle el título de este estudio: Siguiendo el plan de Dios, siguiendo el plan de Dios. Y pues estamos viendo la historia de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob, ¿verdad? Está pasando la batuta, por así decirlo, de la bendición de Abraham a Isaac y ahora de Isaac a Jacob, ¿verdad? Pero en sí, pues lo que estamos viendo son un montón de enseñanzas aquí, pues uno que tiene hijos en la adolescencia, ¿verdad? Todavía bajo el techo. Hay mucha aplicación, pues, para nuestra vida como líderes en la iglesia. Hay mucha aplicación como cristianos, simples, cristianos de a pie. Hay muchas cosas que nos enseña aquí que podemos aprender de mantenernos en el plan de Dios, mantenernos, pues, en la voluntad de Dios. ¿Cómo criar a nuestros hijos en la voluntad de Dios? Y mire que si es difícil criar a los hijos. Eh, hace un par de domingos, ya no recuerdo si son 3 domingos más o menos, me tocó ir a predicar en la iglesia Family Baptist Church. Se acababa de aliviar la esposa eh, del pastor Jeffrey Hester. Y pues ya traían a la bebita ahí, ¿verdad? Recién nacida, tenía un poco más de una semana que acababa de nacer la niña y ya la traían. Y pues yo les pregunté, yo les dije, ¿cómo se sienten ahora ya con la bebé? Dice, pues la bebé está feliz, está contenta, la bebé está en un palacio. Dice, pero nosotros todavía no nos adaptamos, ¿verdad? Digo, sí me acuerdo del primero, me acuerdo, ese es el primer bebé de los Hester. Y dice, pues apenas nos estamos ajustando a ver quién duerme en la mañana, quién duerme en la noche, quién duerme de día. Este, Porque, pues sí, ¿verdad? Tener un bebé, un recién nacido, cambia tu vida, cambia todo, y uno piensa que es el fin del mundo. Y es más, cuando te llegan varios a la misma vez, imagínense los que tienen gemelos, los que tienen seguidos, ¿verdad? Bebés seguidos, o sea, todavía no terminas con uno y ya estás en el que sigue. Así nos tocó con las dos niñas, fueron 1 año y medio de distancia, una de la otra. Y pues sí, ¿verdad? Hay un reto, ¿verdad? Hay un reto, y se sufre cuando están chiquitos, cuando necesitan toda esa atención, ¿verdad? Sí se sufre como padres, vivimos ese tiempo, ¿verdad? Pero no es tan fuerte, no es tan difícil como cuando los niños crecen. Pero yo ahora que están grandes, adolescentes, que ya toman sus decisiones, incluso adultos ya bajo nuestro techo, qué difícil, qué difícil con nuestros hijos criarlos dentro de la voluntad de Dios. Yo creo que esto ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Ha sido una carga para familias que quieren vivir en la piedad, por supuesto, ¿verdad? Siempre queremos como padres darles una crianza, enseñarlos, educarlos en ser personas de bien, ¿verdad? Hijos, hijas de bien, hombres, mujeres de bien.
Pero en cuanto a la piedad, en cuanto a la palabra de Dios, no podemos más que orar, predicarles el evangelio, orar que Dios haga la obra y transforme sus corazones y que cambie, ¿verdad? Y enforzarlos, dirigirlos, seguirlos dirigiendo pues en una vida de piedad. Y ya cuando empiezan a tomar sus propias decisiones y comienzan a cometer sus propios errores, ¿verdad? Es cuando empieza realmente, creo, la dificultad para nosotros y el sufrimiento cuando está fuera de nuestro control, ¿verdad? Y el pastor Nava constantemente habla sobre esto, ¿verdad? O sea, ya cuando están fuera de tu control, ¿ya qué haces? Te sientes impotente, ya te sientes como que perdiste la mano larga que los alcanzaba a jalar, ¿verdad? Que los alcanzaba a estirar y que pues todavía con la chancla, ¿verdad? Con el cinto podías hacer algo, pero ya llegan a una edad que ya no se puede, ya no funciona. Y pues ahorita yo me encuentro en esa situación, ¿verdad? Así es que oren por mí, todavía no salgo de esto, todavía no salgo de esta aventura, pues, me, como dice el pastor, envidio a los de la tercera edad, ¿verdad? Que ya no tienen adolescentes, que están ya en otra etapa de su vida, pero pues obviamente estamos en la etapa que Dios quiere que estemos, ¿verdad? No es queja, por supuesto que no. Simplemente pedimos de Dios fortaleza, ¿verdad? Para soportar, para ánimo, para vivir el tiempo, ¿verdad? Que tenemos ahorita. Así es que Jacob finalmente se corta el ombligo, ¿verdad? Pero finalmente le cortan el ombligo, 70 años, ya más de 50, fácilmente más de 50 años tenía Isaac y finalmente deja el nido. Ya no era un adolescente, Isaac. Entonces sale del techo de, Jacob sale del techo de Isaac y Isaac, prácticamente Isaac y Rebeca pierden el control de Jacob. Ya el hijo abandona finalmente el hogar. Así es que así en esta parte de la historia es en la que nos encontramos. Y aunque nuestras vidas parecieran estar en un desorden total, aún así Dios está en control de ellas. Aún Dios está en control de nuestras vidas. Podamos estar nosotros, como dice el pastor, como gallinas sin cabeza, con las patas arriba, pero Dios todavía está en control. Dios es soberano pues en nuestras vidas. Si estamos en Cristo, Dios trabajará todas las cosas, las buenas y las malas, por supuesto, para el bien de aquellos que le aman y esperan su venida. Romanos 8:28. Así es que en esta historia vemos a Jacob enviado, separado pues de su casa, y un chico, no un chico, ya un cincuentón, ¿verdad? Ya un adulto, pues, obedeciendo la instrucción final de sus padres, obedeciendo las instrucciones de sus padres, incluso después de haber dejado el techo de su hogar. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, esta hora le damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, nuevamente para estudiar su palabra. Solamente pedimos, Señor, la guianza de su Espíritu, pedimos de su Espíritu, Señor, que nos abra el entendimiento, Señor, que revele, Señor, nuestras intenciones del corazón, Padre, y que nos enseñe, Señor, nos lleve de la mano, Señor, a través de la Escritura, Señor, y que podamos ver su maravillosa obra, su plan perfecto para nuestras vidas, Señor, y que nos convenza, Señor, de someternos a Él, Señor, vivir en la piedad y enseñar, Señor, a nuestros hijos, criarlos, Señor, de acuerdo a su voluntad, Padre. Gracias, Señor, por sus enseñanzas, Señor, y sean para honra y gloria suya, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues quisiera saltar al capítulo 29 inmediatamente, ¿verdad? Y empezar a leer ahí, pero tenemos que dar un contexto. A ver, ¿por qué dice las primeras frases del versículo 1 del capítulo 29? Dice, Jacob salió y siguió su camino, ¿verdad?
Entonces, recordando el estudio del domingo pasado, concluimos el estudio con la escalera de Jacob, si se acuerdan. Estábamos viendo que Jacob llegó a este lugar, Betel, en donde se recostó y tuvo un sueño y vio la escalera de Jacob, la escalera por donde subían y bajaban los ángeles, ¿verdad? Y vimos la asociación pues con lo que Jesús le dijo a Felipe en Juan capítulo 1. Entonces, para entonces, Jacob ya había dejado el hogar, ya había dejado. Entonces, vamos a leer una sección del capítulo 28 para recordar este proceso de Jacobo mientras le cortaban el ombligo. Vamos a leer de los versículos 1 al 9, capítulo 28, versículos 1 al 9, ahí una página hacia atrás. Y vamos a ver cómo finalmente Isaac sigue el plan de Dios. Finalmente Isaac le hace caso a Dios, ¿verdad? Obviamente, Isaac le hace caso a su esposa, ¿verdad? Porque en el versículo 46 del 27, Rebeca es la que sale con la idea, ¿verdad? Pero finalmente estamos viendo que Dios estaba usando a Rebeca para decirle a Isaac, recordarle más bien cuál era el plan de Dios, el plan original de Dios. Dice el capítulo 28 del versículos 1 y 2. Y llamó Isaac a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Dice, levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Vemos que esta es la orden directa del padre, ¿verdad? Isaac le da esta orden directa a Jacob y simplemente Jacob obedece. No hay nada escondido, no hay nada espiritual en esto. Era una instrucción de padre a hijo, pero estaba dentro de la voluntad de Dios. Esto era parte del plan de Dios. ¿Y cómo sabemos que era parte del plan de Dios? Versículos 3 al 4, vemos la bendición de Isaac, porque Isaac bendice a su hijo. Esto sucede cuando nosotros vemos a nuestros hijos creciendo en la voluntad de Dios, siguiendo adelante dentro de los caminos de Dios. Por supuesto que vamos a bendecir a nuestros hijos. Y aquí Isaac le pasa el encargo a Jacob. Le dice el versículo 3 y 4, y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces, vemos que esta es la bendición original de Abraham. Esta es la bendición original por donde iba a venir la simiente del Mesías. Iba a venir la semilla, pues, que iba a traer el nacimiento de Cristo. Esta es la nación santa de Dios, del pueblo de Israel. De hecho, Jacob se le cambió el nombre para Israel. Él vino a ser la misma encarnación de la bendición de Abraham. Él vino y se convirtió pues en el heredero de la batuta, el que iba a recibir este encargo pues. Y me recuerda lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Encarga estas enseñanzas pues a hombres responsables, llenos del espíritu y de sabiduría, ¿verdad? Esto es un encargo, es parte del crecimiento y de la madurez en el Señor, ¿verdad? Dentro de la iglesia necesitamos hacer este encargo de unos a otros, de unos pasar esta batuta de los más maduros, ¿verdad? A los que van creciendo. Es parte de nuestro discipulado, pasar el encargo, pasar la batuta y dejar pues a las siguientes generaciones que sigan adelante con la obra del Señor. Imagínense que nos quedamos sin pastor un día y no hay quien predique, no hay quien se suba al púlpito. Muchas de estas cosas pasan dentro de las iglesias. Pero el encargo de Dios debe de seguir. Este no es un reino personal, este no es un reino
de cierta persona que se hereda a los hijos, como en algunas sectas, ¿verdad? Algunas doctrinas vemos que es el papá, algunas que están allá por Guadalajara. Está el papá y luego se lo pasan al hijo y luego el hijo al hijo, ¿verdad? Y como si se pasara la unción de esta manera, creyendo que se sigue la escritura, así como en el Antiguo Testamento, porque Isaac lo pasó la bendición a su hijo Jacob, sino que hay una transición del encargo de la palabra de Dios. Y aquí Isaac está haciendo lo mismo con el hijo obediente. Está haciendo lo mismo con el que iba a seguir, el que ya sabía que tenía la bendición, que Dios había dicho, y no nos podemos ir ya más para atrás, pero Dios ya había dicho que iba a ser el menor, el que iba a ser servido por el mayor, iba a ser el escogido, el menor iba a ser el escogido. Entonces, obviamente, como era de esperarse, versículo 5, entonces Isaac despidió a Jacob y éste se fue, obedeció. Jacob obedeció, se fue a Padán Aram, a la casa de Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Entonces Jacob obedeció a su padre y finalmente cortó el cordón umbilical y salió del techo, ¿verdad? Obedientemente a esta instrucción de su padre, con la bendición de su padre, con la bendición de su padre y de su madre. Cosa contraria sucede con Esaú, el que se queda. Versículos 6 al 9. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram a tomar ahí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y como Esaú ya lo había hecho, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Esto es obedecer a su manera. Eran muy similares los cuates, Esaú y Jacob. Eran muy similares en su manera de ser, pero muy diferentes a la misma vez en su manera de ejecutar pues la obediencia. Los dos querían agradar a sus padres. Obviamente hasta cierto punto eran buenos hijos, ¿verdad? Rebeca quería a Jacob, era el preferido. Isaac tenía su preferido, que era Esaú. Ambos hijos eran amados de su padre, pero cada quien obedecía a su manera. Jacob fue obediente a la instrucción fiel de su padre, entonces salió de la tierra, y Esaú dijo: con que esto es lo que le gusta. Bueno, ya metí las patas por acá, déjame las meto por otro lado. Ya no le voy a traer de esas mujeres, ahora va a ser de otro barrio, ¿verdad? Un barrio más lejos. Pero el error seguía siendo el mismo, porque no estaba dentro de la voluntad de Dios. Y esto trae grandes enseñanzas para nuestros hijos, ¿verdad? Muchachos, escuchen la instrucción de sus padres. Muchas veces no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotros, ¿verdad? Y les decimos a nuestros hijos: ya pasamos por ahí. Pero quieren seguirlo hacer, quieren obedecer a su manera, nuestros hijos. Y quisiéramos vivir la vida por ellos, quisiéramos tomar el control nuevamente, ¿verdad? Quisiéramos a veces sacar el cinto todavía, pero ya están en sus propias decisiones, y solamente podemos seguir dirigiéndolos, seguir predicándoles el evangelio, ¿verdad? Seguir insistiendo pues en la transformación que solamente Dios puede hacer en sus vidas. Forzarlos hasta donde nuestro límite dé. Pero va a llegar un punto en que ellos van a tomar sus propias decisiones. Porque la salvación es personal, es la relación personal
es personal con Dios. Cada quien es con Dios. Y vemos aquí la intención de Dios desde un principio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Romanos dice sobre esto, Romanos capítulo 9. Los gemelos, dice, aún no nacían. Y Dios ya había amado a Jacob y aborrecido a Esaú, ¿verdad? Y aquí están las razones, ¿verdad? Jacob iba a ser obediente y Esaú iba a ser obediente a su manera. No basta con querer agradar a los padres si no estamos agradando a Dios, si no estamos dentro de la voluntad de Dios, especialmente como hijos. Entonces ahora sí venimos a la segunda parte aquí, los versículos 1 al 8 del capítulo 29, ya que tenemos un contexto de lo que sucedió, ¿verdad? Cómo fue que Jacob salió de su casa, cómo fue que se le cortó el cordón umbilical. Y obviamente después de aquella visión que Dios le dio, Jacob obedece a su padre y toma valor por la visión de Betel, la visión de Dios. Entonces ahora sí comenzamos en el versículo 1 del 29. Dice, entonces Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los hijos del oriente. Finalmente ya agarró camino, ¿verdad? Estaba obedeciendo, no sabía qué estaba pasando, pero ahí en Betel, después de la visión de Dios, después de aquel hermoso sueño de la escalera, Jacob siguió el camino hacia Harán. Y dice aquí la escritura que era la tierra de los hijos del oriente, y esta tierra es conocida como la Mesopotamia, que es la región al este del río Éufrates. Es allá lo que conocemos como Irán, Irak, ¿verdad? Irán en nuestros tiempos. Y vemos que fue obediente hasta llegar hasta el camino, a pesar de que no sabía, nunca había estado en ese lugar. Simplemente agarró ese rumbo y dijo, algún día voy a llegar, ¿verdad? Esa es fe, esa es fe. O sea, agarrar desierto, agarrar monte y esperar llegar pues hacia su destino. En ese tiempo no había GPS, no había carros, no había aire acondicionado, ¿verdad? Si acaso camellos, burros, caballos, los más lujosos, ¿verdad? Pero pues nada más con la pura fe. Y vemos aquí la enseñanza, pues, la crianza de Jacob, versículos 2 y 3. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños, y vio un pozo, perdón, 3 rebaños de ovejas que estaban echados ahí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban ahí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Vemos que este chico, bueno, este hijo, Jacob, no nada más era obediente a sus padres, sino que había sido creado bien, le habían dado una buena enseñanza. Él observó antes de hablar, observó antes de actuar. Llegó a este pozo y se puso a estudiarlo, ¿verdad? Se puso a ver. No le entró así nada más. Pudo haber quitado la piedra, ¿verdad? Si tenía sed, pudo haber hecho muchas cosas, pero no, se detuvo y se puso primero a investigar. Y esta es una gran enseñanza para los muchachos, ¿verdad? Hay que fijarse antes de actuar, antes de meter las patas, ¿verdad? Hay que ser observadores, hay que ver, hay que poner atención, pues la vida no es tan fácil. No vamos a caer en un error grave que tenga repercusiones toda nuestra vida si no nos fijamos en los detalles, si no nos fijamos en las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Estas instrucciones no estaban dadas por Isaac. Isaac no le dijo en la bendición, pues no vemos eso
Dijo, fíjate antes de actuar, pero vemos que la enseñanza ahí estaba. Eso ya se había convertido en una práctica, pues, en Jacobo. Él lo hacía, pues, instintivamente, porque así había sido creado. Esto marca una buena educación, pues, en su vida. Y no solamente era observador en su vida, sino que tenía un corazón de servicio. Miren los versículos 4 al 8. Y Jacob dijo a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos le dijeron, somos de Harán. Entonces él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron, lo conocemos. Y él les dijo, ¿se encuentra bien? Y ellos dijeron, está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Sí, estaba interesado, pues, quería ayudar, quería hacer. Y finalmente él mueve la piedra, ¿verdad? Vemos que este mismo interés por querer ayudar, servicial, este joven, lleva a cabo su cometido. Pero al mismo vez estaba indagando, ¿verdad? A ver a dónde había llegado. Parecía ser que ya estaba en el lugar que quería estar. Seguía observando, seguía poniendo atención y finalmente parecía que había un rayo de esperanza, pues, con la información que le estaban dando. Y sí, sus pronósticos se cumplieron. Versículos 9 al 14 vemos que para Dios no hay coincidencias. No llegó nomás a cualquier pozo. Dios nos va a traer en la vida de esta manera. Dios va a poner diferentes pasos en nuestra vida que han de parecer coincidencias. Pero Dios trae enseñanzas a nuestra vida por medio de lo que nos sucede, por medio de nuestra vida. No vamos a llegar a lugares que simplemente creemos que eran casualidad. La hermana Lucy dice que ya casi tenía un accidente, ¿verdad? Aquí en la esquina. Y pues se paró y llegó a la iglesia, ¿verdad? Que no sabía qué estaba pasando, pero se paró aquí enfrente y dijo, es una iglesia, se metió y pues mire, ya 15 años después, aquí está todavía, ¿verdad? Cuando llegamos a Loma Alta, mi familia y yo, nos habían invitado a Nueva Vida en Jesús con el pastor Laván. Y pues un amigo de la primera iglesia de Nuevo Laredo nos había invitado ahí y bueno, invitó a mi esposa y luego mi esposa me dice, pues vamos a la iglesia ahí en Laredo porque estábamos yendo a Nuevo Laredo. Me dijo, pues vamos aquí, hombre, vamos a ya a congregarnos aquí en Laredo, Texas. Y le dije, bueno, ¿dónde está la iglesia de Eduardo? Y dice, bueno, creo que está ahí por la CIDAR, creo que está por la clínica de CIDAR. Y bueno, pues vamos para la clínica de CIDAR. Y veníamos manejando por la clínica de CIDAR y nos encontramos con Loma Alta, ¿verdad? Ya pues aquí está de ser, ¿verdad? Está de ser. Así es que llegamos y nos recibieron y bueno, gloria a Dios. Vinimos el siguiente domingo y nos recibieron y todo. Hasta que 2, 3 semanas después mi esposa se encuentra a Eduardo y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿No que ibas a ir a la iglesia a visitarnos? Y dice mi esposa, ¿tú dónde has estado? Nosotros estamos ahí, ya van 2 domingos que ahí estamos. Y dice, pues yo también y no los he visto. Y dice, pues ¿a cuál iglesia estás yendo? Y dice, pues a la que me mandaste ahí por SIDA. Dice, no, nosotros estamos en Barle, nosotros estamos allá. Dice, no, pues nosotros estamos yendo ya acá. Y desde entonces, aquí estamos. No hay coincidencias para Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que nos trajo aquí, nos trajo a este lugar y pues aquí le estamos sirviendo. Ya después nos tocó visitar finalmente la iglesia del hermano Labán y amamos al hermano Labán, ¿verdad? Y pues sentimos que no íbamos a poder encajar ahí. Había algo de música un poco fuerte, ¿verdad? Entonces estábamos acostumbrados a no
no tan alto volumen, aunque a veces nos alocamos aquí, nada, no sé qué, no estamos tan acostumbrados a tan alto volumen, pero sí creímos que no íbamos a sentirnos bien ahí. Pero obviamente Dios tenía un plan para nosotros. No era coincidencia que terminamos aquí porque Dios nos estaba dirigiendo pues a donde él quería. Y así estaba pasando con Jacob. Versículo 9. Y le digo al pastor, usted siempre me deja estos textos. Versículo 9 dice, todavía estaba hablando con ellos, con los otros pastores, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y le digo al pastor, vaya pastor, usted siempre me pone los versículos. Y obviamente no estaba hablando de ministerio, ¿verdad? Así que no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, porque el texto no tiene nada que ver con ministerio, tiene todo que ver con la función de cuidar ovejas, ganado, por así decirlo, ¿verdad? Pero no quiero dejar pasar este espacio, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por mujeres fieles, ¿verdad? Que predican la palabra, ¿verdad? A falta de hombres. Porque si hubiera hombres dedicados al ministerio y a la palabra de Dios, no hubiera necesidad de que mujeres se levantaran a un púlpito, ¿sí? Incluso desobedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? No quita nada lo que está sucediendo, pero sabemos que hay necesidad pues de hombres valientes, de hombres fieles a la palabra de Dios que sirvan en el ministerio. Pero Raquel no era pastora de iglesia, era una pastora de ovejas, cuidaba los animales de su padre, era el negocio de la familia. Adam Clark dice un comentario sobre este versículo, dice que cada hijo, que cada hija sepa que no es descrédito ser empleado, siempre que sea necesario en los oficios más humildes mediante los cuales se puede promover honestamente los intereses de la familia. No tiene nada de malo ser criador de animales, ser un pastor de ovejas, ¿verdad? Y esto se veía como una actividad humilde. De hecho, el pueblo de Israel era despreciado porque era un pueblo de pastores en el mundo antiguo, ¿verdad? Los pastores eran vistos como gente de bajo nivel, eran pobres, eran gente que no les quedaba más que cuidar animales. Entonces era una manera de verlos hacia abajo, ¿verdad? Una manera humilde, pues, de un trabajo humilde. Pero no tiene nada de humilde. Al contrario, cuando es el negocio de la familia, ¿verdad? Cuando esta es la manera de sustento de la casa, no tiene nada de malo que los hijos participen, al contrario, es honrado, ¿verdad? Es algo que trae valor, pues, a la vida. Y no tiene nada que ver con las enseñanzas feministas de nuestros tiempos. No tiene nada de malo que las mujeres ejerzan trabajos pesados, porque ahora estas enseñanzas del empoderamiento y de todas estas cosas solamente hablan de cosas de liderazgo, solamente hablan de que las mujeres se empoderan para ejercer funciones que tengan que ver con mandar, con ejercer autoridad, con hacer cosas fuertes, que es posible, por supuesto. Hay mujeres que tienen toda la integridad y toda la inteligencia para llevar a cabo cargos de desempeño, para hacer política y todo eso. Sí, no tiene nada de malo esto, pero ¿qué hay de los trabajos humildes? El feminismo no habla nada de esas funciones, ¿verdad? De igualdad en los trabajos que tengan que ver con esfuerzo, ¿verdad? Esos trabajos se los dejamos a los hombres, ¿verdad? Las mujeres no se interesan. Y está bien, los hombres, la fuerza Dios le dio a los hombres fuerza, pues, para que lleven a cabo esa clase de trabajos, no tiene nada de malo, pero si se va a hablar de igualdad, se debe hablar de igualdad de todas las funciones, en todos los trabajos. Raquel confundo los nombres, Raquel era trabajadora
del campo, de los animales. Habla de que era una mujer trabajadora, era una mujer fuerte, tal vez más joven que Jacob, ¿verdad? Definitivamente más joven que Jacob. Y eso no le quitaba feminidad. El hecho de que trabajara en trabajos pesados, de nada le quitaba feminidad. Y vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿verdad? Vamos a ver cuando describe la palabra a Raquel. Versículos 10 al 13. Estamos por acá, versículos 10 al 13. Finalmente Jacob confirma que llegó a su destino. Y dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo, ¿verdad? Bien servicial, después de que iba la muchachona. Quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel. Ok, ahorita voy a regresar a esa parte. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y trajo a su casa, lo trajo a su casa, y entonces él contó a Labán todas estas cosas. El beso. Oye, pues qué abusado, ¿verdad? Vio a la muchacha y dijo, de aquí soy. Este era un saludo, ¿verdad? No era lo que pensamos, no era lo que pensamos. Este era un saludo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que era un saludo? Porque Labán besó a Jacob también, ¿verdad? Le contestó con el mismo saludo. No era como que, tú besas a mi hija, ahora yo te beso a ti, ¿verdad? Nada que ver, nada que ver. Era un saludo, era un abrazo, pues, de familia. No se besaba a cualquier persona en aquel entonces, pero cuando supo Jacob que era su pariente, dijo, pariente, finalmente, ¿verdad? Hallé a mi familia, finalmente encontré a mi familia. Oye, después de 500 millas del desierto, de haber pensado que estaba perdido, no saber en dónde estaba, ¿verdad? Sin GPS, sin nada, llega a este pozo y justamente ahí se encuentra al pariente que andaba buscando. Entonces, dice que no solamente la besó de saludo, sino que gritó y hasta lloró, ¿verdad? Imagínense el descanso, ¿verdad?, de su alma, de que Dios finalmente estaba viendo la luz, ¿verdad? Dios le había contestado la oración de sus padres, de llegar a la tierra de sus parientes, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Eso es lo que pasa cuando seguimos el plan de Dios. Muchachos, aprendan, por favor. No cometan los mismos errores de sus padres. Eso es lo que pasa cuando siguen el plan de Dios y obedecen, pues, la voz y la enseñanza. La escritura dice ahí que, esta versión lo aclara. En el versículo 12 dice que Jacob le dijo a Raquel que él era pariente, ¿verdad?, de su padre. Pero hay traducciones, hay otras traducciones que dicen que él dijo que era hermano de su padre, ¿verdad? Obviamente haciendo alusión al parentesco de su madre, ¿verdad? Porque la madre era hermana de Labán, Rebeca era hermana de Labán, entonces él dijo, yo también soy hermano, ¿verdad?, por parentesco. Pero aquí esta traducción lo hace más claro, ¿verdad? Dice que él le dijo que él era pariente. Y realmente esa era la verdad. Era su pariente. Versículo 14, ya casi para terminar. Jacobo es recibido por un mes. Jacobo es recibido por un mes. Al menos ese era el plan. Y le dijo Labán, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía,
y Jacob se quedó con él todo un mes. Bueno, ese mes se convirtieron en un año, en 2 años, en 3 años, se convirtieron casi en 20 años, porque ese era el plan de Jacob. Él nomás iba a lo que iba y se regresaba, ¿verdad? Pero pues el siervo de Abraham, ¿verdad? Cuando fue a comprar una esposa, no a comprar, ¿verdad? Pero fue a por una esposa para Isaac, por Rebeca, llevaba regalos, y llevaba camellos, y llevaba cuánta cosa, ¿verdad? Pues Jacob iba con las manos vacías. le tocó, le tocó bailar con la más fea, literalmente. Y sí se casó, ¿verdad? Pero vemos que Dios de todas maneras provee. No eran las mismas condiciones, no era la misma situación, pero así como Dios proveyó esposa para Isaac, ahora Dios estaba proveyendo una esposa para Jacob. Esto nos habla de la paciencia. Esto tiene una enseñanza, pues, para nuestros muchachos y nuestras muchachas. Dios va a proveer un esposo, una esposa, si solamente somos pacientes, si solamente somos pacientes y esperamos en Dios, obedeciendo su voluntad, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Versículos 15 al 20. Versículos 15 al 20. Vamos a ver primero el 15. Al hombre trabajador le va bien. Y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. ¿Sí? Obviamente él estaba arrimado por un mes, ¿verdad? Y pues no podía estar ahí. Vemos que la crianza, la educación que tenía Jacob funcionó, echó a andar, ¿verdad? En este tiempo y comenzó a trabajar, ¿verdad? Pues como, pues imagino, estaba ahí hospedado y pues no se sintió bien nomás estar ahí, se puso a trabajar con Labán y Labán le dijo: hey, no es bueno, no es justo, o sea, no es justo que pues trabajes de balde. ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te voy a pagar mientras estás aquí. Versículo 16, la cura para la ansiedad. Y Labán tenía 2 hijas, y el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Dios estaba cumpliendo su propósito. Y había un propósito en las hijas de Labán, verso 17, al final. Y los ojos de Lea, describe Dios, los ojos de Lea eran delicados, tenía ojos bonitos, pero Raquel era bella de figura y de hermoso parecer. No sabemos de Lea, ¿verdad? No sabemos qué tal. Por ahí dice el hermano Mike, era feyusca. Tenía ojos bonitos. Tenía ojos bonitos, tenía ojos bonitos. Pero Raquel, dice, Raquel era de bella figura. Lo que hace el trabajo duro, lo que hace el trabajo pesado. ¿Ah? Habla de su físico, de su cuerpo. Era de bella figura y de hermoso parecer. Nada que ver con las ideas feministas, ¿verdad? Que las mujeres no pueden hacer trabajos, sí, ¿verdad? Esto era igualdad y era toda una mujer, ¿verdad? Era totalmente femenina. Una gran enseñanza, pues, para nuestros tiempos. De bella figura y hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel, ¿cómo no? Y le dijo: te voy a servir 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, así es que quédate los 7 años, órale pues. Y imagino que le estrechó la mano, ¿verdad? Firmaron el contrato. Y Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron pocos días. Dice, se le hizo como si nada, ¿verdad? Por el amor que le tenía. Y vemos la provisión de Dios, y ya vamos por terminar. Vemos la provisión de Dios. Esta es la cura
de Dios para la ansiedad. Dios provee lo necesario para nosotros. Dios provee lo necesario cuando somos obedientes, cuando somos pacientes, cuando esperamos en su voluntad. Dios provee para nosotros. No solamente era una mujer, era bella, sino que era la mujer ideal, pues, para Jacob. Se había enamorado de ella y, pues, fue trabajador, le costó trabajo, se esforzó y vemos ahí el interés, pues, cuando decía mi abuela y mi mamá después, el casado casa quiere, ¿verdad? Quería casarse y se notó el interés, ¿verdad? Le puso ganas al trabajo. Se le hicieron pocos 7 años porque realmente amaba. Y ahí está el interés, ahí está la madurez. Cuando sabemos que nuestros hijos están listos para casarse, listos para buscar novia, ¿verdad? Cuando tienen ese interés por obedecer a Dios, por seguir el mandato, estar en su voluntad y ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar por el amor que sienten, ¿verdad? Es una gran enseñanza. Dios provee la cura para la ansiedad. El Señor Jesús nos dice que construir nuestro propio reino solo produce afán. Seguir nuestra propia agenda solo nos traerá ansiedad. Y eso lo vemos en la vida de Saúl. Es el caso contrario de Jacob. Vamos a terminar con Mateo, capítulo 6, 25 al 34. Este es nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Nos da esta gran lección, esta gran enseñanza, pues, sobre esperar en Dios, la cura para la ansiedad. Mateo 6, 25 al 34. Por eso digo, no os preocupéis por vuestra vida, porque ¿qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir a su hora, una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas, su propio afán. En este mundo vamos a estar rodeados de aflicción, de sufrimiento. No hay necesidad de agregarle más desobediencia, ¿verdad? Y rebeldía. Cristo vino y murió para darnos una vida nueva. Esto vimos en la mañana, ¿verdad? Para hacernos nuevos, nuevas criaturas. Y esta es nuestra esperanza, ¿verdad? Que en Cristo podemos ser renovados, podemos ser nuevos, podemos ser cambiados. Nuestra vida tiene un propósito en la voluntad de Dios y fuera de la voluntad de Dios estamos perdidos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por la verdad del Evangelio, gracias por la luz, Señor, que trae a nuestras vidas las enseñanzas de las Escrituras, Padre, y que todas estas enseñanzas, Señor, son prácticas para nosotros, Señor.
simplemente, Señor, siendo obedientes a su voluntad. Señor, no podemos cambiar corazones, no podemos hacer, Señor, que nuestros hijos crezcan, que crean, Señor, y que padres sometan sus vidas, Señor, al señorío de Cristo, pero usted, Señor, para usted no hay nada imposible, Señor. Ponemos nuestros hijos en sus manos, Padre. Y pedimos, Señor, que como Padre, Señor, haya un ejemplo de piedad en nuestras vidas, que sometamos primeramente nuestras vidas, Señor, a la obediencia, Señor, y a la disciplina del Señor, Señor, para ser un ejemplo también para ellos. Señor, que usted haga lo necesario, Señor, en nuestras vidas, para de la misma manera, Señor, nosotros ayudar a nuestros hijos, Señor, con nuestro ejemplo. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de vivir para su reino, Señor. Que esa sea, Señor, nuestra intención, que esa sea siempre, Padre, nuestro deseo, Señor, movidos por el deseo, Señor, que su Espíritu ha puesto, Señor, en nuestros corazones. Gracias por esta enseñanza, por este estudio de esta noche. Ahora que concluimos, llévenos en paz a nuestros hogares. Se lo pedimos por Cristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos.